Entonces, damos gracias a Dios por estas familias que le han entregado sus hijos a Dios. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Saluda al hermano que tiene a su lado ahí, dígale bienvenido a la casa del Señor. Amén. ¿Cuántos vinieron dispuestos a aprender del Señor hoy? El Señor tiene una palabra para cada uno de nosotros en este día. Así que le invito a que por favor abra su Biblia en la carta de Santiago. Santiago, capítulo 1. El tema de hoy lo he titulado La prueba de nuestra fe. Amén. Y el Señor quiere hablarnos. Vamos a estar leyendo desde el capítulo 1, desde el verso 1 hasta el verso 12. Amén. Coloquémonos en pie y hagamos reverencia a la palabra del Señor. Dice la bendita y santa palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá alguna cosa del Señor. El hombre de doble ánimo es constante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Puede tomar asiento. Estamos saludando también a todos esos hermanos que se encuentran conectados también a través del Facebook. Estamos transmitiendo. El Señor ha colocado ese sentir siempre en nuestros corazones de poder llegar con la palabra de Dios a otras personas. Y ya que tenemos la posibilidad de hacerlo, lo hacemos con mucho amor, a veces con esfuerzo, con problemas técnicos, pero aquí estamos para honra y gloria de Dios. Amén. Si alguno de los hermanos que está conectado tiene una petición, al final oraremos por esa petición. La prueba de nuestra fe. ¿Cuántos tienen fe? Quizá alguno diga, bueno, ya va el pastor a hablar otra vez de la prueba. Pero ¿quién no enfrenta pruebas todos los días? ¿Quién no enfrenta luchas a diario? Santiago, en su libro, tiene como tema principal la prueba de la fe cristiana. Y la palabra prueba en el griego tiene como significado todo tipo de problemas, todo tipo de tribulaciones, todo tipo de inconvenientes que interrumpen una condición normal de paz en el hombre. A veces estamos en la casa tranquilos, aparentemente no está pasando nada, y de un momento a otro viene la prueba. La prueba viene como el ladrón, ¿cierto? En el momento en que menos lo esperamos.
viene el momento difícil. Y la forma verbal de la palabra prueba en el griego significa someter a alguien a prueba. ¿Con qué propósito? Con el propósito de descubrir la verdadera naturaleza de esa persona o la calidad real de esa persona. Y déjeme decirle, amado hermano, que Dios permite las pruebas con el propósito de probar nuestra fe, de fortalecer la fe del creyente para demostrar su validez, para demostrar la veracidad de la fe que profesamos. El cristiano con una fe verdadera, oiga esto, el cristiano con una fe verdadera se encuentra seguro en medio de las dificultades que la vida le presente a diario. El cristiano con una fe verdadera tiene puesta la mirada en las cosas que no se ven, en las cosas eternas, no en las circunstancias del momento. Por más dura que esta circunstancia pueda ser, el cristiano va a poner sus ojos en Jesús. Amén. Porque la aflicción es pasajera. ¿Cuántos lo creen? La prueba tiene su fecha de caducidad. Siempre se los he enseñado. No es que vamos a estar en prueba toda una vida. No, vamos a pasar por pruebas, pero las pruebas no son eternas. ¿Cuántos lo creen? El mismo apóstol Pablo, en 2 de Corintios, capítulo 4, versos 17 y 18, él dijo: esta aflicción leve y pasajera. ¿Cuántos creen que es pasajera la prueba? El único eterno es nuestro Dios. Amén. Esta aflicción leve y pasajera produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. ¿Sabe qué estaba diciendo Pablo en ese texto? Cuando él se refiere a peso de gloria, se está refiriendo a algo muy pesado. Y para Pablo, la gloria futura que experimentaría con el Señor excedería cualquier sufrimiento que él podía pasar sobre esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? Por eso él dice: esta tribulación leve, pasajera, produce un eterno peso de gloria que no se puede comparar. No hay nada comparable con la gloria futura de aquellos que han creído en el Señor. Pablo comprendió que entre mayor fuera el sufrimiento, mayor sería la gloria de Dios. ¿Cuántos lo creen? Mire, es que Dios actúa de esa manera. Él dijo que donde abundaba el pecado, sobreabundaría su gracia. Y Pablo nos dice aquí en esta mañana que la gloria que viene, la gloria futura, no es superior a la tribulación pequeña que estás enfrentando en este momento. Por eso cuando vengan a tu vida pruebas, luchas, dificultades, piensa mejor en la gloria futura que viene al pasar esa prueba. ¿Cuántos lo creen? 2 Corintios 4:18 dice: porque no ponemos nuestra vista en las cosas que se ven. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales. La prueba es temporal. Pero las que no se ven son eternas. Pablo también nos dijo: pongan su mirada en las cosas de arriba, donde está Jesucristo sentado a la diestra de Dios. Amén. Santiago aquí en su carta nos pone al tanto de la situación que estaban pasando sus lectores. Esta carta iba dirigida a los judíos que habían sido expatriados, a los judíos que habían sido sacados de su nación. Por eso él empieza diciendo: Santiago, siervo de Dios, del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, a las 12 tribus de Israel que estaban dispersas. Entonces, ¿qué entendemos? Que eran judíos cristianos que sufrían por estar lejos de su patria. Eran judíos cristianos que sufrían porque había una gran persecución
por ellos haber creído en el Señor. Pero sin embargo, a pesar de las pruebas, Santiago les viene a recordar la responsabilidad que ellos como creyentes tienen ante Dios y ante los hombres. Y les enseña que la prueba es una gran oportunidad para demostrar la fe que profesan. Esto, mi amado hermano, debe hacerlo cada creyente en medio del sufrimiento, en medio de la prueba. Demostrar la fe que profesa. Usted y yo debemos ver las pruebas y las luchas como oportunidades para poner a prueba lo que nosotros creemos. Ahí es donde se ve si en realidad una persona cree o no cree en el Señor. En medio de la prueba, en medio del sufrimiento. Y dice la Biblia que nuestra fe va a ser probada como el oro se prueba con fuego. Amén. Mira al que está a tu lado y dile: vamos a enfrentar pruebas. Amén. Ahora, todo el capítulo 1 de Santiago no lo vamos a estudiar hoy, pero la primera parte del capítulo 1 nos lleva a que como creyentes debemos estar seguros del propósito de Dios. Dios tiene un propósito con cada prueba. Amén. Y el creyente debe hallar seguridad en los propósitos que Dios tiene detrás de cada prueba. En la vida de los creyentes no hay accidentes. Amén. No me estoy refiriendo a que usted quizás alguna vez no se vaya a accidentar. No. Me estoy refiriendo, mi amado hermano, que nada ocurre porque sí en la vida del creyente, en la vida del que ama al Señor. El libro de Romanos, en el capítulo 8, en el verso 28, el Señor nos dice: y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. ¿Cuántos lo creen? Esto es para aquellos que han sido llamados, dice la Escritura, conforme al propósito de Dios. Y tú estás en este lugar porque Dios tiene un propósito contigo. Tú estás en este lugar no simplemente por venir a cantar, no simplemente para traer tu ofrenda o para escuchar la palabra. Es porque Dios tiene un propósito fiel con tu vida. Amado hermano, tu esposa no se convirtió al Señor porque sí o por un simple capricho. Es porque Dios tiene un propósito con ella y contigo. Igual va para los esposos, para las esposas. Dios tiene un propósito con cada hogar, con cada niño pequeño que está en este lugar, con cada anciano. Amén. Y en medio de ese propósito, en medio de descubrir ese propósito, Dios va a probar tu fe. Amén. Ahora, Santiago, volvamos al libro de Santiago, capítulo 1, verso 2. Santiago dice: hermanos, tengan sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Parece absurdo decir que vamos a gozarnos en medio de la prueba, pero es un mandamiento de Dios. Tened sumo gozo. En medio de la prueba es donde se perfecciona el gozo del cristiano. ¿Por qué? Porque puede estar tranquilo, puede estar contento aun cuando las circunstancias sean adversas. Amén. Ahora, no es un mandato a tener simplemente gozo, sino sumo gozo, un gozo elevado, un gozo alto en medio de las pruebas. Mire, la reacción natural a las pruebas jamás será regocijarse, porque cuando viene una prueba produce sufrimiento, produce dolor. La reacción natural en medio de la prueba jamás será regocijarse. Por esta razón, mi amado hermano, el creyente debe gozarse en medio de la prueba. ¿Por qué? Le estamos diciendo al Señor: Señor, aunque vengan momentos difíciles, confío que tú estarás conmigo. El gozo en medio de la prueba es demostración de nuestra fe. ¿Cuántos lo creen? Ahora, quizá en este momento un creyente comience a gozarse en medio de la prueba solo por la obediencia a la palabra. Pero déjeme decirle un momento que cuando el creyente empiece a madurar, ya no se gozará en medio de la prueba solo por obediencia, sino que también comenzará a ver la prueba desde la óptica de Dios. Comenzará a ver la prueba como Dios la ve, y su gozo aún será más real. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Mi amado hermano, a través de la
prueba, Dios va a perfeccionar tu carácter. Dios va a perfeccionar tu carácter. Investigando qué significaba la palabra carácter en sí, se dice que el carácter de una persona es la forma o la manera en que esa persona reacciona habitualmente a una situación. Se dice también que es la forma de expresar de alguna manera su forma de reaccionar, señalando un punto de vista o un perfil de acuerdo a una situación. En otras palabras, es eso, es la manera de reaccionar frente a las circunstancias de la vida. Eso es el carácter. Ahora, el libro de Romanos, en el capítulo 5, en el verso 3 al 5, la palabra del Señor nos dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado produce esperanza, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. A través de la prueba tu carácter va a ser probado, y ese carácter probado va a producir en ti una esperanza de gloria. ¿Por qué? Porque ya no reaccionarás arbitrariamente ante la prueba, sino que lo harás con madurez. Reaccionarás a los sufrimientos con madurez. Entenderás que el sufrimiento y la prueba hacen parte de la vida del creyente. ¿Qué quiere formar Dios además del carácter en nosotros? Con la prueba quiere formar la paciencia en nosotros. Siempre les he dicho, la paciencia sostiene la fe. Porque aquel que dice creer en Dios debe ser paciente para esperar el tiempo en que Dios le va a responder. ¿Cuántos lo creen? Santiago 1:3 dice, sabiendo esto, que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Cuántos lo creen? Ahora, buscando sinónimos, la palabra paciencia se traduce mejor como resistencia. Diga conmigo, resistencia, perseverancia. En medio de la prueba, en medio del sufrimiento, un creyente debe aprender a resistir con tenacidad, a esperar. Amén. Aún el diablo que anda como león rugiente, y el Señor nos manda a resistirlo. Y dice la Biblia, sométanse pues a Dios, resistan al diablo y él huirá de vosotros. ¿Cuántos creen que él se irá? Amén. El creyente debe ser probado para que su paciencia sea formada. Y cuando esa paciencia sea formada, el carácter va a ser probado. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Porque sabe algo, mi amado hermano, Dios quiere darte a ti madurez espiritual. Y hablamos de eso hace poco, ¿cierto? Santiago 1:4 dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que les falte nada. Ahora, cuando aquí la Biblia está hablando de perfección, no está refiriéndose a una persona libre del pecado, sino a la madurez espiritual. Tenga la paciencia su obra completa, es decir, que se forme completamente la paciencia en ustedes para que ustedes sean perfectos, para que sean maduros espiritualmente hablando. Mi amado hermano, la aprobación de la fe en la vida del creyente capacita al creyente para tener una relación más profunda con Dios. La prueba de tu fe te va a capacitar para tener una relación más profunda con Cristo. Amén. Y te llevará a ser como Cristo y a formar el carácter de Cristo en tu vida. Porque dice la Biblia, ¿qué dice la Biblia de Cristo? Que fue probado en todo, pero no cometió pecado. El resistir la prueba con paciencia te llevará a tener el carácter de Cristo. Amén. Ahora Dios quiere que tú tengas sabiduría para entender la prueba. Vea lo que dice el verso 5, Santiago 1:5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿sabiduría para qué? Para entender la prueba. ¿Sabiduría para qué? Para afrontar la prueba. Amén. Pídala a Dios, el cual la da a todos abundantemente y sin reproche, y Él se la dará.
Amén. Mire, el problema de nosotros como creyentes es que no le decimos: Señor, ayúdame a enfrentar esta prueba con sabiduría. Y actuamos a la ligera y cometemos errores graves. La sabiduría que el creyente necesita en medio de las pruebas no es sabiduría referente a conocimiento, no es una sabiduría quizás filosófica, no es una sabiduría terrenal, es una sabiduría contenida en lo que Dios dijo en su palabra, una sabiduría práctica de la palabra de Dios, porque es a través de la escritura que nosotros aprendemos a tomar buenas decisiones. ¿Cuántos lo creen? Solo esa clase de sabiduría mantendrá al creyente preparado para enfrentar las pruebas de manera correcta, las luchas de manera correcta. Ahora, Romanos 4:20. Dios quiere perfeccionar nuestra fe en medio de la prueba. ¿Cuántos lo creen? Romanos capítulo 4, verso 20. Dice el Señor refiriéndose a Abraham: sin embargo, respecto a la promesa de Dios, dice Pablo, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Si usted mira la vida de Abraham, Dios le había prometido un hijo, le había dado una promesa, pero mientras esperó, él confió en esa promesa. Él confió en que Dios podía darle ese hijo. Y lo que hizo fue fortalecerse en fe. Y cuando usted le cree a Dios, glorifica a Dios con su fe, mi amado hermano. Por eso dice la Biblia que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios con su fe. ¿Y para qué cree usted que nosotros estamos? Para glorificar el nombre de Cristo. ¿Cuánta gloria a Dios? Dele un fuerte aplauso al Señor. Mire, creer a Dios afirma su existencia, su carácter, y Él es glorificado cuando la iglesia le cree. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, dice la palabra. Porque todo aquel que se acerca a Dios debe creer que Él existe. Ahora, ¿cuántos creen? Levante su mano el que crea que Dios existe. Dios existe. Esto no es un invento de nuestra mente. Esto es algo que es real. ¿Para qué quiere el Señor que tengamos sabiduría para enfrentar la prueba? Para que ya no seamos fluctuantes. ¿Qué es algo que fluctúa? Es algo que sube y baja, algo que entra y sale. Es algo fluctuante. Y aquí Santiago nos dice: si alguno tiene falta de sabiduría, pídala al Señor, pero pida ¿cómo? Con fe, no dudando, porque dice la palabra del Señor que Él dará abundantemente y sin reproche. Verso 6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que se arrastra por el viento y es echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá alguna cosa del Señor. Pida con fe, amado hermano. Dios puede darle la sabiduría para enfrentar la prueba. El problema es que a veces vemos la prueba mucho más grande que el Dios que tenemos. Pero dice la Biblia que el que está con nosotros es más poderoso. El creyente debe ofrecer al Señor una oración de confianza, una oración llena de esperanza, llena de tranquilidad en Dios, en un Dios que es soberano, en un Dios que es fiel, en un Dios que promete lo que cumple, sabiendo que ese Dios podrá darle la sabiduría para afrontar esa prueba. Y en medio de esa prueba, mi amado hermano, no dude nada. ¿Por qué? Porque la duda tiene que ver con estar dividido entre dos pensamientos. Hay creyentes que creen que Dios puede, y cuando ya se desesperan y ven que no viene la respuesta, entonces terminan por creer que Dios no pudo. Mi amado hermano, deja de cavilar entre dos pensamientos. No sea fluctuante. Gente inconstante, gente que entra y sale,
que hoy en día es cristiano y mañana ya no, por cualquier motivo. No fuimos llamados a ser inconstantes. La Biblia dice que Dios no se alegra del inconstante, sino de aquel que persevera. Porque el que persevera al fin será el que alcanzará la salvación. Esto no es de venir hoy domingo solamente. Esto es de buscar a Dios a diario en la intimidad, en la casa, en la iglesia, en el trabajo. Donde quiera que vaya, que la presencia de Dios vaya contigo. ¿Sabe por qué? Porque mire que Moisés le dijo: Señor, si tu presencia no ha de ir con nosotros, entonces no nos saques a ningún lado, no nos lleves a ningún lado. Porque Moisés sabía que sin Dios no podía hacer nada. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Santiago dice que duda es como la onda del mar. ¿Cuántos han ido al mar? Amén. Y el mar, la ola va y la ola viene. No tiene rumbo de aquí para allá y de allá para acá. Así es el que duda, así es el incrédulo. La persona que duda de la capacidad y la disposición de Dios para ayudar al hombre es como el mar revuelto. Va de aquí para allá y de allá para acá. Nunca estará quieto. Hoy en día vienen a esta iglesia, mañana se van para otra iglesia. No hay firmeza. Pero tú y yo fuimos llamados a estar firmes en el Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Santiago 1:8. Para que no seamos inconstantes. Para eso Dios quiere perfeccionar tu fe en medio de la prueba. Siendo hombre de doble ánimo, inconstante, dice la Escritura, en todos sus caminos. Una traducción literal de un hombre de doble ánimo se refiere a una palabra griega que hace referencia a división. División de la mente entre dos decisiones o entre dos sentimientos o estados de ánimo. El hombre de doble ánimo es una persona inconstante. Hoy está bien con usted y mañana le voltea la cara. El hombre de doble ánimo no puede. El hombre que duda es como una persona de doble ánimo. Y se refiere a inconstancia. Así lo dice la palabra. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Sabe cómo lo dice la Biblia de las Américas? La Biblia de las Américas pone una coma en el verso 7. La Biblia de las Américas dice la Biblia de las Américas así: no piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor siendo hombre de doble ánimo. Siendo un hombre de doble ánimo. ¿Cuántas personas no ven la respuesta de Dios por su inconstancia? Porque creen que buscar a Dios es venir solamente el domingo y listo. Ya cumplí con mi hermano que me invitó, ya cumplí con mi esposa, con mi esposo, con mi hijo que me llevó a la iglesia. No voy más a la iglesia, o voy dentro de 15 días, o voy dentro de un mes. Recuerde, el que es de doble ánimo será inconstante. Y no piense, dice la Escritura, que tal hombre recibirá cosa alguna del Señor. ¿Cuánto nos alegramos de que nos digan que el Señor nos va a bendecir y nos va a dar todas las promesas? ¿Cierto? Produce alegría a nuestro corazón. Pero que el Señor nos esté diciendo hoy que no vamos a recibir nada del Señor siendo inconstantes, no nos gusta. Pero lo dice la Escritura. No piense esa persona siendo inconstante que recibirá algo del Señor. No lo recibirá. ¿Para qué más quiere el Señor perfeccionar nuestra fe en medio de la prueba? Para que no seamos orgullosos. El Señor quiere derribar el orgullo en nuestra vida. Porque de una u otra forma todos tenemos un poco de orgullo, ¿cierto? En nosotros. Pero el Señor quiere que doblegues ese orgullo delante de Él. ¿Sabe de qué forma he aprendido a doblegar mi orgullo ante el Señor? Diciéndole: Señor, sé que no soy nada. Sé que nada soy si no fuera por ti.
Hermano, ni tú ni yo somos nada. Algunos quizás esté diciendo, me está ofendiendo el pastor, pero es la realidad. Somos simples mortales pecadores que hemos recibido inmerecidamente una gracia redentora que nos ha llevado a la salvación a través de Jesucristo. Pero del resto, nada. Hoy en día muchos te van a predicar y te van a decir, es que tú vales mucho. Sí, vales mucho para Dios, pero en realidad antes no valíamos nada. El Señor ha dado valor a nuestras vidas. ¿Cuántos lo creen? El Señor ha dado valor a nuestras vidas, pero Él no quiere que seamos orgullosos. Vea lo que dice la Biblia, Santiago 1:9. El hermano de humilde condición, gloríese ¿en qué? En su alta posición. Y esto parece raro. Mire, el que es humilde es el que en realidad es rico. Amén. Las pruebas hacen que todos los creyentes dependan por igual de Dios, tanto el que tiene como el que no tiene. Cuando está en medio de una prueba, todos son iguales. Amén. Todos somos del mismo nivel, porque todos enfrentamos pruebas, y todas esas pruebas van a hacer que nos humillemos delante del Señor. Los cristianos, sean pobres o sean ricos, pueden regocijarse. ¿De qué? De que Dios no hace acepción de personas, y de que Él te va a recibir siempre y cuando llegues con un corazón contrito y humillado, dejando el orgullo a un lado y poniéndolo a Él en primer lugar, entendiendo que dependes completamente del Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y dice, pero el rico, el que es rico, dice la Escritura, en su humillación, porque él pasará con la flor. ¿Sabe qué se está refiriendo aquí? El creyente que es acaudalado, vuélvase humilde por medio de la prueba. Vuélvase humilde por medio de la prueba. Amén. Porque tal experiencia de prueba le va a ayudar a regocijarse y a darse cuenta, mi amado hermano, que la felicidad y el contentamiento jamás van a estar en los bienes que posea sobre esta tierra, sino solamente en Dios, en la verdadera riqueza. Y no hay mejor rico que aquel que está humillado delante de la presencia del Dios Todopoderoso. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dele un fuerte aplauso al Señor. Siempre les he dicho que la mentira más grande y más difícil de tumbar del corazón del hombre está asociada al orgullo, a creer que todo depende de nosotros. Es que yo hago. Y la Biblia habla de un publicano, ¿cierto? Y de un fariseo. Y dice la Biblia que el fariseo se presentaba delante de Dios y le decía: Señor, yo he ayunado, he ayudado a los pobres, he dado los diezmos, he hecho esto, he hecho lo otro, he hecho esto y he seguido haciendo. Y el publicano simplemente le decía: Señor, vengo delante de ti, sé propicio a mí que soy pecador. Y Jesús pregunta: ¿cuál de los dos cree que el Señor escuchó? Aquel que pudo humillarse delante de Dios y reconocer que no era nada delante de Él. Amén. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que nuestra autojustificación es como un trapo de inmundicia delante del Señor. ¿Y sabe qué son los trapos de inmundicia? En aquel tiempo, cuando no existían las toallas higiénicas, usaban unos trapos, y esos trapos eran desechados después de su uso. A eso se le conocía como un trapo de inmundicia. Cuando tú te presentas delante de Dios a decirle: Señor, aquí estoy, ya hice mi tarea, ya creo que soy bueno delante de ti, el Señor dice: no, eso es como un trapo de inmundicia. No vale nuestra propia justificación, que el único que nos pudo justificar se llama Jesucristo, y pudo presentarnos delante de Dios como buenos. El Señor va a probar nuestra fe para que nuestro orgullo mengüe. ¿Cuántos lo creen? Para que no seamos materialistas. Santiago 1:11 dice la palabra: porque cuando el sol sale,
con calor abrasador seca la hierba y su flor se cae y la hermosura de su paciencia perece. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Pero esto no es una palabra que solamente para el rico, es para todo aquel que haya decidido creer en el Señor, para que entienda que no debe vivir por lo terrenal, sino por lo eterno, por lo celestial, poniendo su mirada no en las cosas que perecen, sino en las que no perecen, dice la palabra. Cuando el Señor habla aquí de que la flor se seca y el sol la marchita, se está refiriendo a los campos de flores en Palestina. Los campos en Palestina florecen en febrero, pero en mayo ya no existen. Florecen por muy poco tiempo y es una alusión clara de cómo el viento fuerte con el calor del sol queman y destruyen la flor, para enseñarnos el Señor que así es la vida del hombre. Es como una neblina que hoy está y mañana desaparece. Así lo dice la Escritura aquí mismo en Santiago. La vida es como neblina. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? El Señor probará nuestra fe para que aprendamos a depender de Él y no de lo que poseemos. Porque lo que poseemos hoy lo podemos tener y mañana o en unos momentos ya no lo podemos tener. Pero el Señor va contigo cada segundo, cada minuto, cada milésima de segundo. Él no te desamparará, Él no te dejará. El salmista pudo decir: joven fui y ahora soy viejo y nunca he visto un justo desamparado, ni su descendencia mendigando pan. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aunque estés en medio de la prueba, no vas a estar desamparado, porque el Señor estará contigo. Aunque hoy te levantes y digas: no tengo para el desayuno, el Señor está contigo. Alguien importante dentro de la iglesia en general pudo decir: si tenemos al Señor, lo tenemos todo. Amén. Esa es la fe del creyente. Lo tenemos todo. ¿Por qué cree usted que lo tenemos todo? Si a veces no tenemos nada. Porque tenemos asegurada la vida eterna en el Señor. Porque la Biblia dice: escondida está mi vida en Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahora, mi amado hermano, déjame decirte, las pruebas son más que tragedias, son beneficios. Amén. Más que tragedia, la prueba es beneficio. Porque en el momento en que la estamos pasando, quizás no entendemos por qué. Pero después que la pasamos, comprendemos que Dios tenía un propósito con ella. Por eso cuando llegue la prueba, mejor piensa primero: hay un propósito detrás de ella. Voy por ese propósito. Déjeme decirle que no hay prueba sin propósito. No hay prueba sin propósito. La primera carta de Pedro, en el capítulo 1, en los versos 6 y 7, Pedro dijo: en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas. Es necesario, amén, por todos los motivos que ya les he explicado: para perfeccionar el carácter, para formar en nosotros la paciencia, para doblegar el orgullo, para aprender a depender de Dios, para que la prueba, verso 7, de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque es probado por el fuego, sea hallada en alabanza. Para que en medio de la prueba, mi amado hermano, puedas alabar el nombre del Señor. Para que en medio de la prueba puedas darle gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Pedro dice: sometida a prueba de nuestra fe. El propósito de Dios al permitir las pruebas consiste, mi amado hermano, en confirmar la realidad de la fe de cada creyente.
confirmar la realidad de la fe de cada creyente. Pero el beneficio inmediato de esa prueba, más que para Dios, es para nosotros también. Por una parte glorificamos a Dios, pero si un creyente es probado y no deja de confiar en el Señor, estará seguro de que su fe es genuina. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y como se los dije en principio, no hay prueba sin salida. Toda prueba tiene su fecha de caducidad. Dice la Escritura en Primera de Corintios, capítulo 10, verso 13. Decía Pablo: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Y fiel es Dios, que no permitirá que seamos tentados más allá de lo que podemos soportar. Ay, pastores, usted no conoce mi prueba. Es que usted no sabe por lo que estoy pasando. Lo único que puedo decirte es que si Dios permitió que lo pasara es porque lo vas a poder pasar. Es porque vas a poder salir de ella. Dios no miente. Dios es fiel. Y Él es fiel, que no permitirá, mi amado hermano, que seas probado más allá de lo que tú puedas soportar. Si estás pasando un momento difícil es porque Dios sabe que tú puedes soportarlo, por eso lo permite. Si fuera al contrario, Él no permitiría esa prueba porque Él es fiel. ¿Cuánto da gloria a Dios? Sino que con la prueba proveerá también la salida de escape a fin de que puedan resistirla. Oiga, tremenda la bondad de Dios. Él permite la prueba, pero Él mismo nos da la salida de esa prueba. Amén. ¿Cuántos lo creen? Él va a formar en ti el carácter. Y hay una bendición final. Santiago capítulo 1, verso 12. Y vamos a terminar con este texto. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Dichoso, feliz, bienaventurado el hombre que persevera en medio de la prueba. Mire, los creyentes que tienen éxito en resistir las pruebas son felices de verdad. Son felices de verdad. Este texto, dentro de su contexto, nos describe el proceso de la prueba, que va a ser doloroso, que va a ser sufrido. Pero sobrevivir a una prueba trae consigo un final victorioso. ¿Cuánto lo creen? Cuando haya resistido, fuimos llamados a resistir. Recuerde que somos el ejército del Señor. Amén. El creyente que ha pasado por pruebas con éxito y victoria es comparado aquí con aquel que recibiría la corona de vida. ¿Y sabe cuál era la corona de vida en tiempos bíblicos? Era una diadema de hojas de laurel que se le ponía sobre la cabeza al atleta que había llegado invicto a la meta. ¿Y sabe a qué hace referencia esa corona de vida de la cual se habla aquí? Está denotando la recompensa de la vida eterna para aquellos que perseveren hasta el fin. Y dice el escritor al libro de los Hebreos: nosotros no somos de los que retrocedemos. Amén.
Nosotros no somos de los que retrocedemos para perdernos, sino de los que perseveramos para alcanzar la vida eterna. Dele un fuerte aplauso al Señor. Amén. Colócate en pie en esta mañana y demos gracias al Señor por la oportunidad que nos ha dado de estar en este lugar. Estoy plenamente convencido de que el Señor ha hablado a algunos de los que están aquí y a algunos de los que se conectaron para vernos en esta mañana. Vas a ser probado, vamos a ser probados, pero esto formará en nosotros paciencia, un buen carácter, doblegará nuestro orgullo y nos aprenderá a depender completamente de Dios. Cierre sus ojos ahí donde está y vamos a orar. Amado Dios y buen Padre que estás en los cielos, gracias, Señor, por la oportunidad que nos has dado de estar aquí en tu casa, Señor, aprendiendo de ti, glorificando tu nombre en esta mañana. Hoy consagramos este día para ti, Señor. Lo entregamos en tus manos. Ya tú lo santificaste, ahora nosotros, Señor, lo consagramos a ti. Padre, dándote a ti el primer tiempo de nuestro día. Señor, yo sé que algunos de mis hermanos han venido, Señor, quizá débiles en su fe hasta el día de hoy, por diversas pruebas, Señor, por diversas luchas. Pero yo te pido hoy que en el nombre de Jesús de Nazaret, cada prueba, Señor, en ellos sea formando el carácter de Cristo en cada uno de ellos. Señor, que cada prueba pueda formar en ellos la paciencia. Oh Dios Todopoderoso, que podamos, Señor, como iglesia, doblegar nuestro orgullo delante de ti, mi Rey, y que podamos, Señor, aprender a depender completamente de ti. Levante sus manos por un momento ahí donde está y dígale: Señor, dependemos de ti. Mi amado hermano, tu vida no está en las manos del diablo. Tu vida está en las manos de Dios. Tu vida está en las manos del Dios Todopoderoso. Órale a Él. Clámale a Él. Tu vida está en las manos del Dios Todopoderoso. Clámale a Él. Créele a Él. Padre, si hay algunos, Señor, de los que aquí se encuentra, oh Rey soberano, que está enfermo, o si hay algunos, Señor, de los que está conectados a esta hora, que quizás, Señor, está en medio de pruebas, en medio de luchas. Tú eres fiel, Señor. Provéenos la salida, oh Dios. Provéenos, Señor, la salida a esta prueba que estamos enfrentando. Sea una prueba en nuestra salud, sea una prueba en la economía, sea una prueba en nuestra fidelidad a ti, sea una prueba, Señor, en el hogar, con los hijos, con el cónyuge, con la esposa. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, rogamos, Señor, ten misericordia de nosotros y ayuda a nuestra fe, oh Dios. Que cada día, Señor, podamos ver tu gloria. Que cada día, Señor, podamos ver el obrar tuyo en nuestras vidas. Oh Dios Todopoderoso, muchas gracias, Señor. Muchas gracias, oh Dios, por la oportunidad, Señor, que nos has dado de estar aquí, Señor, delante de tu altar. Este pequeño remanente, Señor, y aquellos que están a través de las redes. Hoy, en el nombre poderoso de Jesús, confiamos más, creemos más que el Dios Todopoderoso en el cual creemos es fiel
Tu Dios es fiel, mi hermano. Él no te desamparará, Él no te dejará, porque Él lo ha prometido en su palabra y Él no miente. Dale gracias, iglesia, dale gracias al Señor ahí donde estás. Dale gracias, mi amado hermano, dale gracias. Gracias, mi Rey, en esta mañana. Bríndele un fuerte, pero fuerte aplauso al Señor. Gracias, Señor, por la oportunidad mañana. Pedimos que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, gobierne sus vidas donde ustedes vayan. Que en esta semana, en todo lo que emprendan, les vaya bien. Dios los santifique por completo.